documentos llegados a la Comisión de Constitución. Ya. Lonton entró, dio quórum y salió, pero Ya. estamos abiertos ya. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. Comunicación por la cual se informa que el diputado señor Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Carriora para esta sesión, y en el mismo sentido don Eduardo Cornejo a don Gustavo Navente para esta sesión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo código penal. También tenemos proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis de delito de grooming, y moción que modifica el Código Penal para sancionar el ejercicio ilegal del oficio de acomodador o cuidador de vehículos. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, confirma la asistencia del señor ministro don Jaime Gajardo, acompañado de los asesores señor Pedro Vega, don Francisco León, doña María Esther Torres, jefa de la división jurídica, doña María Florencia Draper, abogada de la misma división. Ministerio del Deporte para el segundo proyecto en tabla, que son los 40 últimos minutos de la sesión. Se confirma la asistencia en forma presencial del señor ministro del Deporte, don Jaime Pizarro. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados. Confirma la asistencia de la señora Mariela Hernández, presidenta, y don Daniel Ricardi, director nacional. Señor Pablo Llamet, jefe de comunicaciones, y María Soledad Santana, directora. Correo electrónico de la Asociación de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, confirmando la asistencia como oyente del señor Guillermo Carmona, director, y el director Mauricio Salazar. La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial confirma la asistencia en calidad de oyente del señor Nicolás Santibáñez y doña Raquel Arias, directora nacional y presidente de don Nicolás. Por su parte, tenemos un correo de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial. Y tenemos una comunicación electrónica de la señora Jessica Valenzuela, secretaria general de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, por el cual solicitan se convoque a una sesión de esta comisión en que se aborde la situación en la que se encuentran los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial del país, y se invita al ministro de Justicia y Derechos Humanos y también a la Federación. Se adjuntan los antecedentes. Cabe tener presente que ya se escuchó, digamos, a el representante de esta entidad en una sesión pasada por parte de esta comisión. Muchas gracias, señor secretario. Continuando, terminada la cuenta, se ofrece la palabra a los señores diputados sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. En la orden del día, como saben ustedes, la presente sesión número 253 tiene como objetivo continuar la votación en particular del proyecto de reforma constitucional iniciado en mensaje y mociones en primer trámite constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos, boletín 17.193.07, y otros, que está con urgencia suma. Nos toca ver hoy día, todos tienen sus comparados, ¿cierto? Página 28, estamos viendo la parte del quórum para elegir a los ministros de la Corte Suprema en el Senado, que ustedes saben que hoy día es de 2/3, hay indicaciones. Entonces le pedimos al señor secretario que indique en qué parte estamos, y creo que hay una propuesta del Ejecutivo también. Invitamos a sentarse a la mesa al representante del Ministerio de Justicia, por favor. Diputada Giles. Presidente, le recuerdo que usted, para sentar a la mesa a cualquier invitado, que no sea el ministro, el colegislador, necesita la unanimidad de la comisión. De que yo podía hacer las invitaciones a la comisión. ¿Usted está haciendo una distinción entre ser invitado y ser sentado? O sea, hay invitados que llegan a estar parados, digamos, o afuera de la mesa. Presidente, como lo hemos discutido en 2 legislaturas, no sé si usted está con un problema de pérdida de memoria. Me imagino que no, porque lo que recuerdo tiene muy buena memoria.
como lo hemos discutido, efectivamente hay una diferencia. Una cosa es la invitación que se haga, que por supuesto es algo revisable siempre, ya no es permanente, el acuerdo dura hasta que se acuerda otro, por una parte, pero además, como hemos discutido en innumerables oportunidades, como la propia gente de los ministerios sabe, porque lo hemos hecho una y otra vez, para que se siente a la mesa cualquier persona, invitada por supuesto, porque si no, no será una persona que iba pasando por aquí, evidentemente invitada. Cualquier persona que no sea el ministro, debe usted pedir la anuencia de la unanimidad de la comisión. Esto lo hemos discutido en innumerables oportunidades, el diputado Isla Vaca, yo, otros, hemos dejado fuera, porque como usted sabe, incluso su sector político ha dicho recientemente que va a dejar fuera a los subsecretarios en la sala, ya cuando no esté el ministro, como un castigo por X razón, ya, y como usted sabe, nuestro reglamento en la comisión es una imitación del de la sala. Gracias, diputada. Igual voy a hacerme el examen de memoria que usted propone y les voy a mandar a la comisión el resultado. Si alguien más se lo quiere hacer voluntariamente, feliz les paso el dato. Empezamos entonces sin el Ejecutivo. Ya le escribí al ministro para saber si está en el edificio, para que se acerque lo más rápido posible. Y, señor secretario, sí, cuéntenos en qué artículo vamos, en qué página, para que los diputados puedan abrir el comparado. Sí, señor presidente, estamos en la página 28 del comparado. En la columna al medio, el numeral... Ya. Sí. Señor presidente, sabe que acaba de llegar esto, llegó como 5 minutos antes del inicio de sesión, pero por el correo electrónico, me lo acaban de pasar, es que el diputado Cristian Araya reemplazará a don Luis Fernando Sánchez. Tenemos un reemplazo al diputado Cristian Araya, al diputado Fernando Sánchez. Ustedes saben que tienen que llegar al inicio, pero como fue por correo electrónico, efectivamente el horario de llegada es antes de las 3. Y llegó 5 para las 3. No sé si está el señor Araya acá. No ha llegado. Diputada Giles. Sí, presidente, en realidad lo que corresponde según el reglamento, presidente, no es que el correo haya llegado a la hora, sino que en realidad en estricto rigor que se den la cuenta. ¿Ya? Eso es lo que debe ocurrir, cuestión que no ocurrió. Por lo tanto, presidente, en estricto apego al reglamento nuevamente, que yo me imagino que usted en su segundo día de ejercicio querrá ejercer con estricto apego al reglamento, lo felicito, entre paréntesis, porque resulta ser un presidente de comisión puntual, cosa que no teníamos hace bastante tiempo, por lo menos un año y medio. Lo que corresponde, presidente, es que se haga a través de la cuenta. Si no es así, si no me equivoco, va a tener que someterlo a la unanimidad de la comisión. Señor secretario, si nos puede leer esa parte del reglamento, por favor. Señala, designados los miembros de las comisiones podrán hacer su reemplazo a propuesta del artículo 218, se me olvidó mencionarlo. Designados los miembros de las comisiones podrán hacer su reemplazo a propuesta del respectivo jefe de comité, solo con autorización del secretario de la Cámara, si se trata de un cambio permanente, o por el secretario de la comisión respectiva, si tuviese el carácter transitorio, y hasta el instante mismo anterior al de iniciación de la sesión de la comisión correspondiente. Ese es lo que señala en cuanto a acá, presidente. Y hasta el instante mismo anterior al de iniciación de la sesión de la comisión claro, correspondiente. Pero no dice la palabra cuenta y que tiene que ser hasta presentado el instante mismo, y dado que el correo electrónico llegó 5 minutos antes, yo haría un gesto de buena fe y además una interpretación exacta al reglamento. Estamos hablando de su mail que llegó 5 minutos antes. Gracias, presidente. Presidente, es que creo que no...
agradezco la buena intención, la buena fe, pero yo creo que esto es reglamentario y reglamentariamente estamos cumpliendo al pie de la letra lo que acaba de hacer lectura el señor secretario. Por Así tanto, ruego que se respete el reglamento y se proceda en conformidad reglamentaria. Gracias, gracias, diputado Araya. Yo concuerdo con usted porque la palabra cuenta en este párrafo no aparece y obviamente el sentido común dice que tiene que llegar la notificación antes del inicio y ocurrió, más allá de que la Secretaría no lo imprimió y lo trajo unos minutos después. Diputada Giles, en su tercera intervención. Y serán muchas más, presidente, porque como usted A sabe, mucha soy honra, titular pues. de esta comisión y por lo tanto hablaré todas las veces que pida la palabra. La escucharemos con mucho cariño. Gracias, presidente. Cuento con eso. Cuento con eso, presidente, con su cariño especial. Presidente, yo quiero decirle que con la mejor buena voluntad, y todo el mundo sabe que el diputado Araya cuenta con más que mi simpatía, es público. Por lo tanto, yo cuando usted someta esto, por cierto que lo voy a aceptar. Sin embargo, presidente, me parece inadecuado que usted tenga su segunda sesión haciendo una interpretación equívoca del reglamento. Lo que estoy diciendo es, y lo que dice claramente el reglamento, es que esto debe ser expresado antes, ¿ya? No... Presidente, Leo de nuevo. Presidente, me encantaría que usted no interviniera cuando yo estoy hablando, si es posible, no solo porque no corresponde reglamentariamente, sino que por caballerosidad. ¿Puedo terminar mi intervención para la que usted me ha dado la palabra Por lo segundo. con cariño? Sí. Bueno, a mí me parece que está haciendo una interpretación equívoca que además va a sentar precedente. Le quiero recordar que hasta aquí, en todas las situaciones en que se ha presentado este mismo problema y contando con el mismo secretario por su intermedio que ahora aparentemente ha cambiado su interpretación y que es el ministro de Fe, lo que ha correspondido siempre es que cuando llega un reemplazo con posterioridad al inicio de la sesión, esto debe someterse a la unanimidad de la comisión. Yo le estoy diciendo desde el comienzo que tengo la mejor buena voluntad, pero que me gustaría que se respetara el reglamento, puesto que en esto hay además jurisprudencia. O sea, esta sería la primera vez en la historia de esta comisión, al menos en los últimos 7 años y 8 meses, que se hace una cosa distinta a la que se ha hecho cada vez que ha llegado un reemplazo y ha sido anunciado por la Secretaría con posterioridad al inicio de la sesión. ¿Ya? Cuestión que acaba de ocurrir. Cuando ya llevamos más de minutos de iniciar la sesión. Claro que esta distinción es muy importante y se da en los tribunales también. La diferencia entre que algo llegue al correo electrónico y después entra el ser humano y tiene que imprimirlo, transportarlo, llevarlo a la mesa es una cosa distinta. En los tribunales, en muchos trámites que se hacen en el Estado, se cuenta el momento en que llega al correo electrónico de la comisión. Entonces, como aquí no habla de cuenta, sino que llegue hasta un instante antes, yo creo que es muy clara la interpretación. En todo caso, encuentro bueno dar el debate para dejarlo zanjado por el resto del año. Diputado Soto. Presidente, yo quiero decirle que apoyo completamente su postura respecto de esto. No tan solo porque tiene asidero legal, porque su interpretación es correcta, sino porque también se condice con la tradición en esta Comisión de Constitución, una tradición que nunca debe interrumpirse, que era de tener fair play con respecto a esto. Muchas veces nadie quiere llegar tarde, pero sin embargo hay distintas circunstancias que lo impiden. Y en esta comisión, desde siempre, aunque se llegara tarde, se aceptaban los reemplazos. Eso se interrumpió producto de que hay una parlamentaria que piensa distinto, pero no puede pensar tan distinto que se anteponga a lo que dice la ley. Y la ley la interpreta usted, es su rol presidencial como presidente de esta comisión, y yo lo respaldo al 100%, presidente. Y mire la casilla de entrada del mail para demostrar de forma fehaciente que el mail llegó antes de las 15:00, porque yo tengo una obsesión por la puntualidad y para estos temas importantes. Diputado Leiva. Presidente, yo también comparto la interpretación en orden a la recepción en el mail de la Secretaría de
la Secretaría de la Comisión, se entiende para todos los efectos legales que se cumplió el plazo. Pero mi opinión, presidente, puede ser redundante, pero conforme a nuestro reglamento, los pasajes oscuros o la interpretación del reglamento le corresponde solo al presidente de la comisión, ni siquiera al secretario. Y si usted plantea que eso es lo que corresponde, estará. Pero además, se respeta una tradición que siempre hemos tenido, no solo en esta, sino que en otras comisiones, en orden a plantear el fair play. Claro, como él es republicano, eventualmente yo podría ponerme, creo que no corresponde, creo que la participación es fundamental y necesaria, y es el ánimo, además, que inspira e ilustra todo nuestro reglamento. Gracias, presidente. Sí, hay un pequeño punto de diferencia que en el periodo de Diego Paulsen siendo presidente de la Cámara se cambió el reglamento y se hizo esto de que llegaran al inicio los reemplazos, los pareos, ¿cierto? Al inicio de la sesión, no en la mitad. Y en este caso se cumple eso, porque llega a las 14:54. Vamos a imprimir el documento de la casilla de entrada, lo podemos certificar. El ministro de Fe es el secretario que certifica 14:54 y en opinión de este presidente es clarísimo el reglamento y estoy viendo ahora la casilla de entrada, por lo tanto el Partido Republicano llegó 6 minutos adelantado al plazo fatal, así que damos por cerrado el tema, aceptado el reemplazo. El Partido Republicano más bien, porque hay otro Araya. Estamos listos con ese tema. Página 28, quórum del Senado para elegir a los ministros de la Suprema. Señor presidente, corresponde ir a la 28. página 28 del comparado que se encuentra a disposición de todos. Además, tiene que estar a disposición también una indicación suscrita por los diputadas señora Lorena Fríes, doña Javiera Morales, don Leonardo Soto también, que va al tema que vamos a ver a continuación, como también una propuesta de redacción que veo se está distribuyendo en este momento. Esta propuesta del proyecto que estamos viendo lo que recae en el artículo 78 de la Constitución Política de la República en cuanto al nombramiento de los jueces, dice esta norma vigente, la ley se ajustará a los siguientes preceptos generales. La Corte Suprema se compondrá de 21 ministros, luego los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que en cada caso propondrá la misma Corte y con acuerdo del Senado. Este, se refiere al Senado, adoptará los respectivos acuerdos por los 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema deberá completar la esquina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. El texto, digamos, del proyecto, en la columna del medio de la página 28, dice, reemplázase el inciso tercero, que es la parte relativa a los fiscales judiciales de la Corte Suprema y a los ministros de la Corte Suprema, en la propuesta de nombramiento. Y la propuesta que viene en el proyecto es, los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, eligiéndolos de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado y con acuerdo del Senado previa audiencia pública. Este adoptará los respectivos acuerdos por 2/3 de sus miembros en ejercicio en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobara la proposición del presidente de la República, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. Hay varias indicaciones, pero voy a leer estas dos que tenemos, digamos, en primer término, recibida antes, digamos, que fue la diputada doña Lorena Fríes, doña Javiera Morales, el señor Leonardo Soto, que proponen sustituir el literal A, que está en la columna del medio de la página 28, ¿cierto?, del proyecto, por el siguiente. Los ministros de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República,
eligiéndolos de una terna jerarquizada que propondrá el Consejo de Nombramientos Judiciales y con acuerdo del Senado previa audiencia pública. Hasta ahí estamos igual con el proyecto. No saca el Senado. No, hasta ahí estamos igual. Después viene la diferencia. Este se refiere al Senado, adoptará los respectivos acuerdos en un plazo máximo de 10 días corridos. Eso es un elemento nuevo. Por 4/7 de sus miembros, también un elemento nuevo, cambia el quórum, ¿cierto? 4/7 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no manifestare su acuerdo en el plazo señalado, de 10 días, ¿cierto?, se entenderá aprobada la proposición del Presidente de la República. En caso de no aprobar la proposición, el Consejo deberá completar la terna jerarquizada proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiendo el procedimiento hasta que se apruebe su nombramiento. María Esther Torres. Pedimos el acuerdo para que se integre a la mesa María Esther Torres, asesora del Ministerio de Justicia. Sino para todas las sesiones, presidente. Aprobado. No, está bien. Ya. ¿Algún diputado quiere cambiar Oye, la esta- interpretación ¿cuál es la del propuesta del reemplazo? presidente? Es el artículo 78 completo. No le diga bruto, diputado. Brutus. Ya. Ya. Sí, esto. Bienvenido. Sí, lo tomo yo. Pues, suena. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que están presentes. Bueno, respecto a este artículo, el artículo 78 de la Constitución, que establece el procedimiento para la designación de los ministros y ministras de la Corte Suprema, en particular, pero también para la designación de otros magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. La propuesta que ustedes tienen, nosotros la elaboramos a partir de las distintas indicaciones que hay en el texto. Entonces, recogiendo algunas de esas indicaciones y planteando formas de solucionar, entendiendo que ir indicación por indicación es más complejo y por lo mismo tratando de aunar las indicaciones que sean similares. Para eso, el día viernes de la semana pasada trabajó el equipo de la División Jurídica, a cargo de María Esther, con los asesores de todos los parlamentarios y parlamentarias, y sobre la base de eso se elaboró la propuesta que ustedes tienen que se le acaba de entregar. ¿Cuáles son las consideraciones de esa propuesta? En primer lugar, para todos los nombramientos se establece la obligación de que el Consejo proponga una terna jerarquizada de candidatos. ¿Por qué? Porque en algunas propuestas era terna o quina, entonces se aunan en razón de las distintas propuestas que habían y se establece que es mejor para reducir la discrecionalidad que sea terna, independiente de si es ministro de Corte Suprema o no. Que sea jerarquizada la terna, perdón, es que va el favorito primero, el que sacó más votos, digamos, en la sala primero, el que sacó segundo. O sea, pero ya acuérdese que como ya aprobamos el Consejo de Nombramientos, no es con votos, sino que es con puntaje. Entonces, el que tiene el puntaje que obtuvo, el mejor puntaje de los distintos medios de concurso, va a ir primero y eso se refiere a que sea jerarquizada. Y ya no van a ser 5, sino que van a ser 3. Entonces, esa es la propuesta para todos los nombramientos. Además, para todos los nombramientos se establece un plazo para que el presidente de la República escoja, ¿ya? Y ese sería el de 10 días. Luego, respecto a los ministros de la Corte Suprema, la propuesta original del Ejecutivo era que fueran 2/3, pero hay distintos tipos de indicaciones que van desde el quórum de ratificación del Senado de 2/3 a 4/7. Nosotros entendemos que es razonable los distintos tipos de quórum. En general, todas las propuestas van con quórum supramayoritario. Y lo que está en la propuesta, que podría haber una conversación específica sobre ese punto, pero lo que está en la propuesta es que sea el mismo quórum que hay para la reforma a la Constitución, que es 4/7. Entendiendo que en su momento se disminuyeron los quórum de 2/3, 3/5, dependiendo del capítulo de la Constitución, a 4/7 todos. Entonces la propuesta es que el Senado ratifique también con 4/7. Asimismo, se establece un plazo para que el Consejo inicie el proceso de selección. Nosotros creemos que esta es una muy buena indicación que le había propuesto el diputado Alessandri con el diputado Benavente, en el sentido de que se tomara, no sé si le hicieron desde ahí, pero
recogiendo lo que hay en la ley orgánica del Ministerio Público, que establece que se puede iniciar el proceso de selección del nuevo fiscal 90 días antes de la vacancia. Entiendo que, me imagino que quizás la tomaron de ahí, pero no lo sé. Pero que también se puede iniciar este proceso de selección 90 días antes de la vacancia de un ministro de la Corte Suprema para acelerar y disminuir los tiempos en los que no tenemos ministro de la Corte Suprema por los procesos concursales. Entonces también se recoge en la propuesta. Y luego, respecto... y después ya nos vamos a eso es otro tema. Entonces, esos serían los temas que están... y claro, y el presidente de la República establece, o mejor dicho, una vez que el presidente designe y proponga, mejor para ser más preciso, una vez que el presidente nomine al candidato a la Corte Suprema, al Senado, el Senado tiene 30 días para resolver. Si no resuelve en 30 días, queda la propuesta del presidente. Esa es una regla que está actualmente en la Constitución, pero requiere de la activación de un mecanismo de urgencia. Entonces lo que se está haciendo es que esa sea la regla general, para que todo el proceso tenga las menores dilaciones posibles. Yo creo que queda una regla bastante razonable en el sentido de que podemos iniciar el proceso antes, 90 días antes, cosa que no se puede hacer ahora. Segundo, el presidente tiene un plazo. Se inicia el proceso antes, el Consejo de Nombramiento hace terna jerarquizada, luego el presidente tiene un plazo, luego el Senado tiene un plazo. Y nos quedaría de esa manera el track para designar a un ministro o ministra de la Corte Suprema, y lo que habría, a nuestro juicio, la propuesta que nosotros estamos haciendo recoge más o menos todas las indicaciones que estaban, que habían sido presentadas. Las diferencias que tenemos, y efectivamente hay que reconocerlo, es el quórum de ratificación del Senado. Si es 2/3, 3/5 o 4/7. Eso, presidente. Es menos. Sí, es menos. Menos que 3/5. Como 50. Sí, la diputada Free y la diputada Morales, es importante que opinen acá porque se tomaron las ideas de su iniciativa, pero crean una más grande, y entonces, diputada Free, si quiere, y después diputada Morales. Gracias, presidente. Bueno, no son solo las ideas que habíamos planteado, sino que también se recoge, como dijo el ministro, los 90 días antes. Me parece que lo que queda es un proceso bastante transparente, acotado en el tiempo, que permite la presencia de los poderes del Estado que tienen que estar, pero que disminuye las eventualidades, digamos, que conocemos todos y todas, que es que la demora en el nombramiento de los funcionarios, digamos, de los magistrados de Corte Suprema, finalmente terminan mucho tiempo después y acarreando problemas en eso. Entonces, hemos planteado, por cierto, que los plazos son siempre discrecionales, entonces tampoco es que estemos cerrados a eso, pero nos pareció que estos plazos tienen que ver con la práctica, y por cierto también había una facultad del presidente de la República, que es dar urgencia para que efectivamente haya nombramiento en el Senado, y por lo tanto eso podría incluso acortar más el plazo fijado. En esos términos nosotros estamos contestes, digamos, con esta propuesta. Gracias, diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, sobre este punto me gustaría recordarle a la comisión, por su intermedio, presidente, por qué estamos legislando. O sea, qué nos llevó a que hoy día estemos tratando el tema de los nombramientos judiciales y los nombramientos de los magistrados de las altas cortes, porque este es un proyecto o esta es una idea que se ha tratado de legislar muchas veces, y la verdad es que ahora agarró fuerza por el caso Hermosilla. Eso fue el caso que detonó la necesidad urgente de reformar este sistema de nombramiento. Y yo lamento tener que recordar que hace poquito tuvimos que votamos una acusación constitucional contra magistrados de la Corte Suprema, en que fue destituida la magistrada Ángela Vivanco, porque se conoció cuál fue la negociación detrás de su nombramiento. Por eso es tan importante que la forma de nombramiento no quede tal cual, porque corremos el riesgo de que en un tiempo más hayamos cambiado todo para no haber cambiado nada y mantengamos
el problema o la falta de transparencia que hay en la forma de designación de los de los magistrados de las altas cortes en el Senado. Acá hay que reconocer que al principio nuestra propuesta era que no estuviese el Senado en el proceso de designación, pero también escuchamos lo que vino a decir la Convención de Venecia, que estimaban que era importante que estuviesen los tres poderes involucrados, y por eso creo que logramos un buen equilibrio cuando modificamos los miembros del Consejo de Nombramiento e incluimos un miembro nombrado por el Senado y un miembro nombrado por la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Eso qué significa? Que ahí ya hay una forma indirecta en que políticamente también se entrega esta especie de legitimidad democrática que requiere el nombramiento de estos cargos. Pero no puede quedar igual si ya el Senado logra el nombrar un miembro del Consejo de Nombramiento y la Cámara, no puede quedar igual la forma en que se nombra el Senado, por parte del Senado. Y ahí, ¿cuáles fueron las propuestas de los distintos académicos y quienes vinieron a las audiencias públicas? Algunos señalaban que era importante o se podía evaluar otras formas en que el Senado hacía esa autorización, pero lo que fue más común y transversal, que existieran plazos para disminuir los espacios en que se genera ese lobby, que existiera un plazo, entre más grande es el plazo o indeterminado como es hoy día, se genera mayor espacio para ese lobby que es poco transparente. Y en segundo lugar, disminuir el quórum. ¿Para qué? Para que ciertas minorías no tuviesen el poder de veto de alguna manera y más posibilidad de vetar o de generar espacios de negociación que no corresponden. ¿Por qué? Y aparte, porque recordemos que el quórum para reformar la Constitución hoy día es de 4/7. Entonces, sería más fácil reformar la Constitución o reformar el quórum, este quórum, antes que nombrar a un magistrado de las altas cortes. Entonces, esto también es por un tema de coherencia normativa. No puede ser que sea más fácil cambiar la norma que establece el quórum que el quórum para nombrar a un magistrado. Así que por eso creo que esta propuesta es bastante equilibrada. Mantiene los tres poderes, mantiene el Senado, pero le disminuye el quórum, haciéndolo consistente con el quórum de reforma constitucional. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Araya. Muchas gracias, presidente. Bien lo decía la diputada que me antecedió la palabra, que esto se gatilla a propósito del caso de Hermosilla principalmente, y eso hace que izquierda y derecha estén llanos a poder legislar sobre la materia. Y yo creo que en gran medida de la propuesta hay, entiendo, por lo que se me ha transmitido, una suerte de acuerdo, en particular en este punto. Pero creo que la distinción va, por ejemplo, relativa a los quórum. Y ahí, a propósito de lo mismo, y la misma diputada señalaba, que hay un problema de legitimidad de quienes van a ser electos. Y precisamente un quórum más alto da mayores garantías de legitimidad en la elección. Yo creo que uno de los problemas es precisamente esos lobistas que pueden conseguirse uno que otro voto, un votito del otro lado para lograr instalar a alguien. Ya con 2/3 la situación cambia, porque ya ese lobista o ese gestor, como pueden decirlo alguien un poquito más ciútico, se le dificulta bastante la cosa. Yo creo que es un mecanismo de protección los quórum. Yo lamento que en mala hora hubo algunos que estuvieron llanos a reducir los quórum en nuestra Constitución porque daban mayores garantías a nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero en particular en esto yo creo que atendía a las mismas razones que señalaba la diputada. Un quórum más alto da mayor legitimidad y evita precisamente el problema que ella señalaba de estos lobistas judiciales que se consiguen votos para lograr nombramientos. Gracias, presidente. Solo para que lo tengan en la mente, en el Senado actual, que tiene 50 miembros, 2/3 son 33 senadores, 3/5 son 30 senadores y 4/7 son 29 senadores, uno menos. Diputado Leo Soto. Gracias, presidente. Mire, yo tengo el interés, presidente, de respaldar esta indicación, porque creo que tiene varias virtudes que lo colocan en una posición de superioridad respecto de otras que hemos revisado. El cambio fundamental es que saca a la Corte Suprema de la decisión o de la conformación de la terna o quina. Es decir, ya el propio tribunal
no va a resolver estos temas, sino que le entrega la propuesta al Consejo de Nombramiento Judicial. Consejo de Nombramiento Judicial que en la conformación que aprobamos tiene mayoría de judiciales, pero también tiene legitimidad democrática porque tiene integrantes del Senado, uno, integrantes nominados por el Senado y uno por la Cámara de Diputados. Lo segundo que me gusta es que se establece que para evaluar a los postulantes, no importa la simpatía, si pertenece a los grupos de amigos de alguien, sino que se evalúa el mérito. Es decir, este sistema, nuevo sistema, el anterior no lo establecía de esa manera, este sistema pone en valor instrumentos de valoración del mérito de los postulantes, de tal manera que los mejores jueces sean los que lleguen a la Corte Suprema. Ese es el paradigma del Consejo de Nombramientos Judiciales. Y eso resuelve en gran parte los perfiles que nosotros queremos que estén en las Cortes Superiores de Justicia. Segundo, para enfrentar el problema que hemos tenido de la captura de parte del sistema de nombramiento judicial en este caso, a propósito del caso Hermosilla, por algunos integrantes de gobierno, del Ejecutivo, que hacen de lobista voluntario o designado para conseguir nombramiento y después cobrar por el favor, que eso es lo que significa el caso Hermosilla. Aquí se establece un conjunto de plazos bien definidos, de tal manera que reduce el espacio temporal para que las distintas etapas, que la etapa de la designación del Ejecutivo, la nominación y también el Senado, puedan actuar con mucha discrecionalidad. La reduce. Y en el caso que se infrinjan los plazos, señala que prevalece el orden jerárquico que viene en la terna. Es decir, lo que nominó el Consejo de Nombramiento Judicial, que ya tiene un componente técnico y de legitimidad democrática bastante razonable. Es decir, atenúa las posibilidades o disminuye los espacios para que haya manipulación, para capturar este sistema en favor de intereses políticos de uno u otro lado. Y eso yo creo que es bien positivo. Y finalmente, en relación a los acuerdos, bueno, uno de los problemas que hemos tenido en el último tiempo, donde ha regido el quórum de designación del Senado de 2/3, es que han estado meses, si no años pueden haber, sí, años sin que se nominen a ministros de la Corte Suprema, producto de que no hay acuerdo en el Senado suficiente para llegar a los 2/3. Les recuerdo que respecto del fiscal nacional hubo 3 ternas, creo, o 3 oportunidades de los ministros de la Corte Suprema, llegaron a funcionar como con 15 integrantes, porque no se nominaron reemplazantes. En el Tribunal Constitucional tenían suplentes, pero estaban los pocos titulares y los suplentes trabajando a toda máquina y apenas llegaban a 2/3 de lo que se requería. Es decir, el bloqueo legislativo para poder resolver estas nominaciones también es un problema. Y la manera en que esta indicación lo enfrenta es algo muy simple, sin darle tanto poder a la minoría. No busca que haya una mayoría mínima del 51% que resuelva todo, pero tampoco le podemos entregar al 32,9% del Senado o de la Cámara el derecho a bloquear el funcionamiento del Estado, como ocurrió en gran parte del gobierno anterior y al inicio de este. Por eso nos parece razonable que el quórum de aprobación de estas postulaciones sea de 4/7, que es el quórum máximo de la Constitución, el quórum máximo. Poner un quórum sobre el máximo no tiene ningún sentido democrático ni tampoco normativo. Muchas gracias, diputado Soto. Camila Flores tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, además aprovecho de felicitarlo por su presidencia y desearle el mayor de los éxitos. Presidente, en términos generales, creo que hay un consenso más o menos generalizado, salvo en un punto específico, por la propuesta, ¿cierto?, que nos ha traído el Ejecutivo del artículo 78. Me parece a mí en términos generales muy razonable, salvo el tema precisamente que probablemente va a ser lo que va a generar algunas divergencias del quórum, presidente.
entiendo que usted habría propuesto, ¿cierto?, una indicación para establecer el quórum de los 2/3, que me parece evidentemente mucho más razonable porque busca, imagino, entregar los resguardos en la toma de decisiones y, al contrario de los argumentos que se han esgrimido en la comisión, de evitar, ¿cierto?, que precisamente algunas minorías entorpezcan el nombramiento de estas altas magistraturas que son tan importantes para el país. Por lo tanto, me parece de toda lógica y de todo sentido que se establezca un quórum mucho más alto, donde efectivamente los consensos y los grandes acuerdos sean los que prevalezcan finalmente. Más allá de cuáles sean el quórum establecido en términos generales para reformar la Constitución y si eso fue bien o mal la decisión de haberlo hecho, es algo que ya existe, pero no por eso vamos a seguir para decisiones que no son baladí, sino que son muy importantes, seguir quizás profundizando la polarización y la falta de acuerdos que ya se han generado para otros nombramientos en este Parlamento, ya sea acá o en la Cámara del Senado. Por lo tanto, presidente, salvo en el tema de los quórums, me parece, por su intermedio del ministro, que la indicación es del todo razonable. Gracias, presidente. El diputado Mulet tiene la palabra y luego el diputado Andrés Longton. Presidente, además de felicitarlo por su nombramiento, por su elección y acuerdo que hubo para ello, solo decirle que voy a estar de titular en esta comisión el resto del periodo parlamentario y además señalar respecto a este proyecto de ley un par de cosas. Sí, por favor, si me ponen atención. No he estado en la discusión previa, pero hay 3 temas que me preocupan y quisiera preguntarle al ministro de Hacienda, al ministro de Justicia, por su intermedio, señor presidente, 3 temas que son complejos en esta materia y que no los veo con tanta claridad en la indicación con lo que ahora he escuchado, digamos, no lo he escuchado. El gran problema que tenemos fundamentalmente, o que tuvimos, que lo exteriorizó, quedó muy claro a propósito del caso Hermosilla y otros casos, tiene que ver con que, diría yo, 3 aspectos. Cierto problema endogámico dentro del Poder Judicial en el nombramiento, cierto problema adicional respecto de los abogados externos, donde operaban otras fuerzas para, de alguna manera, participar, empujar nombramientos. De hecho, la persona que fue destituida por el Senado hace algunas semanas o meses atrás fue una abogada que venía de afuera del Poder Judicial. Otro no lo fue, pero también había entrado de afuera del Poder Judicial. El otro, Vivanco, claro. El otro que faltó, no hubo los votos también. Entonces, ese tema, porque veo en esta propuesta, que entiendo que es la indicación, que siguen manteniendo 5 abogados que deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia en la Corte Suprema, al menos con 15 años de título. No sé si esta es una indicación o no. Yo por lo menos quiero señalar con claridad que no soy partidario que entre gente extraña a la Corte Suprema, sino que prefiero que sean funcionarios de carrera del Poder Judicial, y quisiera saber la razón. Porque creo que no dio resultado la lógica de colocar abogados externos que tienen vínculo con estudios jurídicos y todos sabemos, y quedó muy claro lo que pasó con Hermosilla, digamos, a propósito. Ese es un tema que me preocupa. En segundo lugar, el otro tema, para ver cómo lo abordaron, y le pido al ministro de Justicia, cómo se ve el tema del binominalismo, porque lo que pasa en el Senado y en los últimos nombramientos fue brutal, en orden a que esperaban tener 2 o 3 ministros de la Corte Suprema para repartírselo, de alguna manera. Quizás exagero en la palabra, pero eso es lo que pasaba. Entonces, había quórum cuando había uno para la izquierda, uno para la derecha, en una lógica binominal, que creo yo le ha hecho daño. La lógica de los 2/3 era buscar gente que reuniera las condiciones máximas, que gustaran a un sector político y a otro sector político. Y eso se hace perfectamente, ¿cierto?, nombrando de a uno, que creo que esto lo recoge más o menos, no tengo tanta claridad. Pero el resto del empate, como se juega el empate, y de alguna manera eso, el propio sistema, es una debilidad del sistema, no voy a calificar a las personas que toman las decisiones, pero evidentemente produce situaciones como las que ha vivido el país. Entonces, ¿cómo se aborda ese tema? Por eso que los plazos deberían ser muy estrictos y rápidos. El tema endogámico, creo que el Consejo de alguna manera lo resuelve, cómo se generan los nombres, me parece importante, pero el tema de los externos yo no estoy de acuerdo. Yo creo que deben ser funcionarios de dentro del Poder Judicial. Un juez de la Corte Suprema que ha sido secretario de juzgado, juez en algún lugar, juez de garantía, juez de letra, en fin, va haciendo una carrera, y creo que en general
son magistrados que fallan menos desde el punto de vista del error, lo digo, no desde el punto de vista de la sentencia, que quienes llegan de afuera con vínculos muchas veces muy grandes con estudios jurídicos y con su propia historia. ¿Ah? Yo respeto mucho la tradición de los personeros y miembros del Poder Judicial porque es un verdadero sacrificio muchas veces muy grande. Y si no contemplaron, y con eso termino, la posibilidad de, si no hay acuerdo, que opere el acaso, la suerte, el sorteo, que creo que también es una posibilidad. Si el Senado no se pone de acuerdo, que por sorteo elijan uno. No sé si se buscó eso también, que creo que es una fórmula también, después de haber pasado un periodo, cierto, de selección, que también puede operar, y de esa manera tampoco hay situaciones de influencias, digamos. Eso yo quería preguntar. Muchas gracias, presidente. Termine, presidente. Muchas gracias, diputado Molet. Un honor tenerlo aquí por el resto del año. Diputado Andrés Longton, de la Quinta Región. Muchas gracias, presidente. Presidente, primero un tema de forma. Este es un proyecto tan relevante desde el punto de vista que cambia la fisonomía de los nombramientos del Poder Judicial, que a mí por lo menos, y sin ninguna duda que más parlamentarios de esta comisión no me cae ninguna duda, les habría gustado trabajar esta indicación con más tiempo. Esta indicación fue presentada al inicio de esta comisión y esto es el corazón del proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que tener solamente el tiempo de la comisión para analizar una indicación que requiere también trabajarlo con los equipos técnicos es lo más razonable y prudente atendido la envergadura del cambio. Se hizo, nos informó el ministro, una reunión el viernes con los asesores, y también se explicó que recogió indicaciones de diputadas Fríes, Morales, Benaventes, nuestra, en fin. Está muy bien, pero se presentó recién esta indicación durante la sesión. Quizás haberla tenido con anticipación habría sido lo ideal. Pero bueno, yendo al fondo, presidente, respecto a esto, yo primero estoy en desacuerdo con los cuadros séptimos, y hoy día la Constitución establece los 2/3, por algo no cambiamos los 2/3 de los nombramientos judiciales. Eso fue con una razón. Y creo que es relevante desde el punto de vista, por sobre todo, cómo quedó compuesto el Consejo de Nombramiento. Yo no estoy de acuerdo con cómo quedó compuesto el Consejo de Nombramiento, porque en su sistema presidencial uno al menos habría esperado que la designación del presidente se hubiera mantenido y el Congreso no hubiera participado en esa instancia para, obviamente, aminorar la participación política en un Consejo de Nombramiento que tiene que tener el mayor grado de imparcialidad. Bueno, eso no se cumplió, quedó fuera el presidente y quedó dentro del Congreso, incluso la Cámara de Diputados. Y dicho eso, para mí es relevante, en atención a eso, presidente, que los 2/3 se mantengan, porque teniendo el Consejo de Nombramientos eventualmente una designación más imparcial en virtud de la calificación técnica de quienes participan en este proceso, eso va a inhibir de que en definitiva se generen las famosas cuotas de nombramiento en el Congreso y darle más estabilidad política a el Poder Judicial, porque una minoría que quede representada en una mayoría de 4/7 no va a permitir generar esa estabilidad política que es necesaria para que los poderes del Estado puedan funcionar con la independencia necesaria y con el nivel de acuerdo que es fundamental precisamente para la legitimidad de los distintos poderes del Estado. Dicho eso, presidente, la última parte... también discrepo del tema de los 30 días, por una razón muy simple, presidente. Si pasan 30 días por una contingencia que escapa de la voluntad de los parlamentarios en el Senado, atendiendo urgencias que puede estar viviendo el país de distintas índoles, no hay una cláusula de salida para esos 30 días. Es decir, si no se cumplen esos 30 días, independientemente de las contingencias, va a quedar el nombramiento automáticamente realizado. Y creo que uno tiene que ponerse en distintos supuestos que pueden ocurrir en los distintos países para efectos de que eventualmente esos 30 días pueden no cumplirse. Y por último, presidente, la última parte del primer inciso es: el procedimiento de selección deberá iniciarse 90 días antes que el ministro titular en ejercicio a ser reemplazado cese en el cargo. Claro, ¿qué pasa si no se cumple ese plazo? ¿Qué pasa si es que el procedimiento de selección no se inicia 90 días antes de que el ministro en ejercicio haya ser cesado en el cargo? ¿Por qué lo digo? Porque esto es igual que la urgencia. Cuando no se cumple la urgencia, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Entonces, tiene que haber, si bien no es la Constitución, pero otra norma, que es a propósito del último inciso, y eso es como una idea, no digo que quede acá, pero tiene que haber una consecuencia con aquello, porque si no, va a ser letra muerta. Eso, gracias, presidente.
No, presidente, lo que pasa es que en el último inciso dice, una ley orgánica regulará el procedimiento, que eso lo conversamos en la sesión pasada. Sería bueno incorporar ahí algún elemento que tenga que ver con qué pasa en el caso de no cumplir con los 90 días. Gracias, diputado Longton. Diputado Marco Vilavaca. Muchas gracias, presidente. Yo creo que ya vamos afinando lo que va a ser el procedimiento futuro, los procesos de nombramiento en nuestros tribunales. Y en lo particular suscribí esta indicación porque me parece que es la más atinada en orden a poder enfrentar los diversos problemas que hoy día enfrenta nuestro sistema de nombramiento. Dos cosas, presidente. Yo creo que sería bueno acotar el tema que hoy día nos divide y poder proceder a votar todas aquellas normas que en definitiva donde nosotros en su gran mayoría estamos de acuerdo, ¿ya? Y por lo menos se ven dos temas que al pareciera genera algún grado de división, que dice relación con los quórum, y ahí yo voy a defender la propuesta que hemos planteado en la indicación de los 4/7. Hoy día la carta fundamental se puede modificar a través de 4/7. Y pusimos ese quórum efectivamente para poder llevar adelante los acuerdos que se requieren. No es excesivo y es absolutamente procedente, y creo que este tipo de nombramiento requiere tener ese nivel de estabilidad que nos entrega los 4/7. Creo que allí vamos a tener un punto de discordia de acuerdo a la discusión que aquí se ha dado. Y lo segundo, presidente, otro tema que yo defiendo, y que lástima que haya salido el diputado Longton, yo creo que sí hay que ponerle plazo al Senado. Hoy día el Senado podría eternizar, y este juego del lobby que se desarrolla en el Senado podría ser eterno si no le ponemos un plazo. Y creo que, discúlpeme, 30 días es un plazo absolutamente prudente para que el Senado, que debe cumplir una de las misiones más importantes de ese cuerpo colegiado, tome una decisión. Y creo que en ese sentido el aplicar este plazo al Senado de 30 días me parece prudente y me parece que corresponde. Yo en lo particular, presidente, solicitaría que por lo menos en aquellas cuestiones en las cuales exista contienda, dejémosla para profundizar la discusión, pero en particular habiendo, de acuerdo a las palabras, un gran acuerdo respecto a las demás materias, poder proceder a la votación. Muchas gracias, diputado Vilavaca. Diputado Leiva, le ofrezco la palabra. Y después al ministro, si le parece, para responder las consultas. Presidente, mire, no voy a repetir lo que han planteado mis colegas, pero efectivamente hay pensiones. Yo, respecto a del quórum, me parece adecuado por coherencia a los 4/7, además que evita, y tal vez voy a decir algo que no sea de gusto de muchos, pero evita el pirquineo, presidente, disculpe lo coloquial, pero efectivamente para lograr un quórum mayor, muchas veces se requiere, y la experiencia nos indica que muchas veces se recurre a 2, 3, 4 parlamentarios o un parlamentario independiente para poder lograr esos quórums que son altísimos. Yo creo que entorpece más que ayuda. Y en segundo lugar, también tengo mis reparos, y eso le pregunto al señor ministro, por su intermedio, presidente, respecto de el inciso tercero, la primera parte que se modifica respecto al procedimiento de selección que debe iniciarse 90. Como está establecido de manera imperativa, sin perjuicio de que el inciso final del artículo que se propone establece que una ley orgánica lo regulará, al establecer que el proceso de selección deberá iniciarse 90 días antes que el ministro titular vaya a ser reemplazado, yo creo que se pone solo en la hipótesis de que se cumplan los 75 años de edad. Pero un ministro una vacancia se puede generar por renuncia, por destitución, entonces por fallecimiento. Entonces yo creo que establecerlo de manera imperativa no creo que sea oportuno o adecuado, porque las causales de cesación o de vacancia en el cargo, como señala la norma, no dicen relación solo con el cumplimiento de los 75 años de edad. A título de pregunta, si eso lo soluciona y queda en la historia como lo plantea el ministro en el inciso final, pero creo que no suma, porque efectivamente los plazos podrían estar establecidos solo en la ley orgánica constitucional y no como norma imperativa en la Constitución. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Me ha solicitado la palabra la diputada Giles, si me permite, ministro, porque así usted toma nota y al final le responde a todos los colegas parlamentarios. Diputada Giles, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Le pido el cierre del debate y la votación de la indicación. Señor secretario, ¿qué procede?
Ahora sí. Cuando se solicita el cierre del debate, de acuerdo con el reglamento, la comisión debe pronunciar sobre esta. Se requiere que hayan intervenido 3 diputados, 5 minutos cada uno, dos de ellos que estén como en contra, en posiciones distintas. Yo creo que se propone todo requisito. Sí, a ver, acá está mucho más claro. A ver, resolvamos el tema, señor secretario. Es por artículo, ¿cierto? Sí. En el caso, aquí partamos de esa base. Cuando 3 diputados hayan tomado parte en la discusión, 2 de los cuales hayan emitido opiniones contrapuestas, o cuando 6 diputados hayan participado en el debate. Yo creo que se han dado las dos cosas acá. Sí, por Se han supuesto. dado todos los- Ya. Pero lo que sí, sí, aceptada dice, se procederá a votar el artículo. O sea, implica que la Ya, pero comisión hay- lo pero hay acepta, que votar. puede ser una cosa... Hay que votar el así, cierre del debate. sin tanta Hagamos solemnidad. por votación económica. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar al ministro. Bien. Señor ministro, le ofrezco la palabra y luego vamos a votar el cierre del debate. Muchas gracias, presidente. Voy a recoger algunas de las, o voy a tratar de responder algunas de las preguntas que se hicieron. Primero la que hizo el diputado Mulet en cuanto a 3 aspectos que le preocupa de esta reforma. A su juicio, esta reforma debiera tratar de terminar con el corporativismo o endogamia, debiera resolver el tema de los abogados externos y tratar de que los nombramientos no se transformen en nombramientos binominales. Respecto al corporativismo, ya hemos aprobado algunos artículos de la reforma que buscan crear, primero, separar la función jurisdiccional de la función administrativa y la función de nombramientos. Segundo, entregar la función económica a otro órgano, que también ya lo aprobamos. Y en tercer lugar, las facultades disciplinarias, entregársela a un miembro específico del Poder Judicial, que van a ser los fiscales judiciales, y también que salga la facultad disciplinaria de la Corte Suprema. Con todo eso uno genera una nueva reestructuración del Poder Judicial en la que la Corte Suprema mantiene las facultades jurisdiccionales, que es lo central, y el resto de las funciones la ejercen otros órganos. 2 autonomías constitucionales, uno que sería el Consejo de Nombramiento ya aprobado, un Consejo de Administración General también aprobado, y las facultades disciplinarias a cargo de los fiscales judiciales para el procedimiento, y tenemos pendiente en el artículo 80 y 82 ver si esto lo va a hacer un tribunal de conducta u otro órgano el que resuelva los aspectos disciplinarios. En segundo lugar, la propuesta de reforma termina con los abogados integrantes. Mantiene los abogados externos de la Corte Suprema por una razón. En el año 97, cuando se incorporaron, fue precisamente para que en la Corte Suprema hubiera personas que fueran ajenas al Poder Judicial, que permitieran también entregar otra perspectiva en la resolución de los asuntos judiciales. Y en ese sentido, efectivamente, uno podría evaluar de distintas maneras los impactos de esa reforma. Creo sí que, siendo justo con los hechos, del 90 a la fecha han habido más acusaciones constitucionales en contra de abogados que vienen del poder, o sea, ministros de la Corte Suprema que vienen del Poder Judicial, que en contra de abogados externos al Poder Judicial. Y las destituciones están equiparadas. Entonces, uno no sería, por así decirlo, una causal. Hay más cuestionamiento, al menos en lo que implica una acusación constitucional en la historia reciente hacia los ministros o ministras que vienen del Poder Judicial. Y eso es tal y como lo plantean la historia constitucional reciente. Y en cuanto a tratar de evitar el binominalismo, lo que hace este proceso es que no se podrían acumular nombramientos, que es lo que lamentablemente ocurre ahora. De hecho, por ejemplo, ahora tenemos 2 nombramientos pendientes de ministros de la Corte Suprema.
La vez pasada se resolvió también, la ministra López y la ministra González entraron con 2 nombramientos que estaban pendientes y esa ha sido una práctica en el último tiempo. Con este proceso, una vez que se genera la vacante, y se activa el procedimiento y el procedimiento tiene un inicio y días o plazos establecidos para que este procedimiento llegue a su término, ¿ya? Y no se suspenda en el tiempo. Entonces, a menos que 2 personas hayan nacido el mismo día y se genere la vacancia el mismo día y cumplan los 75 años el mismo día, cosa que puede ocurrir. Pero igual el procedimiento comienza 90 días antes. Claro, pero o sea, solo en el caso de que 2 personas tengan la misma fecha de cumpleaños o una muy cercana, se generaría que el Congreso va a resolver en el mismo momento 2 postulaciones. ¿Eso podría ocurrir? Podría ocurrir, pero la verdad es que es bien poco probable que ocurra. Respecto a la pregunta que hacía el diputado Leiva, ¿qué pasa si se genera la vacante? Bueno, si se genera la vacante se activa el procedimiento. Lo que establece la regla constitucional es que habilita que el procedimiento comience 90 días antes. Si el cargo está vacante, se va a activar el procedimiento igual. Eso creo que sería muy extraño, o mejor dicho, si hay un cargo vacante y por el hecho de que no se activó 90 días antes de la vacancia, no se pueda iniciar. No sé si me explico. O sea, esto está hecho para aquella persona que va a cumplir 75 años y uno puede iniciar el proceso 90 días antes de que cumpla 75 años. Pero si es que se genera la vacancia, por eso solo tiene sentido la regla en el caso que no haya vacancia. Porque si está vacante, se inicia el procedimiento de selección. No sé si me explico. No es necesaria la regla que te permita iniciar el proceso antes. ¿Le ofrezco la palabra, diputado? Está bien. Pero bueno, sí, creo que el sentido de la norma, pero algo que podríamos aclarar perfectamente, si es que fuera necesario aclararlo en términos técnicos, creo que si está vacante el cargo, se inicia el proceso de selección. Y la norma lo que permite es, te habilita para el caso que no esté vacante. Okay. Y respecto al quórum, creo, presidente, que las distintas posturas son bastante legítimas. Nosotros hemos optado porque hay una coherencia interna en la Constitución de que las reglas constitucionales tienen un quórum de modificación que son 4/7, y si esa es la regla para la modificación de la propia Constitución, es coherente que esa sea la regla para la más alta en cuanto a quórum, y de ahí hacia abajo el resto de los quórums que establezca la Constitución. Pero, como le digo, hay buenas razones para también optar por una mayor. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, se ha solicitado el cierre del debate. Si le parece, podemos hacer una votación económica o hacemos... ¿Quiere votación? Señor secretario, votación. Y por inciso, por favor, presidente. Por inciso, supongo. No, está bien el cierre del debate. No, el cierre del debate. Sí, si todavía no entramos en votación. Ya, Señor presidente, en votación. Vamos a poner acá cierre del debate. Cierre del debate. Don Eduardo Cornejo. Don Eduardo, ¿está por ahí? Sí, aquí está. Cierre el debate. En contra. En contra, don Eduardo. Don Jaime Mulet. En contra. Don Jaime en contra. Doña Camila Flores. Al final, doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Don Marcos y la Vaca. A favor. Doña Pamela Giles. A favor, señor. A favor. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton. Contra don Andrés. Doña Javiera Morales. A favor. Don Cristian Araya. En contra, don Cristian. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. Perdón. Diputada Flores. Se me ha olvidado, perdone. En contra, diputada Flores. Y, señor presidente. En contra. En contra, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se rechaza el cierre de debate. Sí, no se logró el quórum necesario para aprobar el acuerdo. Bien. Continuamos la discusión.
¿Sí? Ofrezco la palabra sobre el artículo 78. Diputado, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle al señor ministro si el Ejecutivo o tal vez en las conversaciones que han tenido con el resto de los mocionantes de la indicación tienen alguna otra propuesta distinta, ¿cierto?, a los 4 séptimos que han definido inicialmente, para poder un poco conocer si hay algo distinto que hayan evaluado. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al señor ministro. Ahí sí. Presidente, yo entiendo que en general hay bastante consenso con la propuesta que nosotros hemos hecho, que recoge las distintas indicaciones que se presentaron de los distintos diputados y diputadas que presentaron indicaciones sobre el artículo 78. Efectivamente, el quórum era o es lo distinto de las indicaciones propuestas. Está 2/3, como posible hay 2/3, 3/5 o 4 séptimos. Nosotros en la propuesta nos inclinamos por los 4 séptimos por las razones que dije, de coherencia de los quórum al interior de la Constitución. La propuesta original del Ejecutivo es de 2/3. ¿Ya? Nosotros en esto creemos que tiene que haber un quórum mayor que la mayoría simple, y en ese sentido nos parece que la decisión que tome la comisión es razonable. En el fondo puede ser un quórum alternativo, por ejemplo, o que esté en la mitad entre los 2/3 y los 4 séptimos, que es 3/5. Las diferencias de votos respecto a esto son muy pocas. En el fondo, hoy por hoy 2/3 de la composición del Senado es 33 votos, 3/5, si mal no me equivoco, es 31, ¿o no? 30, y 4 séptimos serían 29. Creo que no es realmente sustantivo, pero sí una cuestión de coherencia, de que si las reglas constitucionales se modifican por 4 séptimos, parece ser razonable que los quórum de aprobación también sean de 4 séptimos. Muy bien. Diputado Araya, mientras tanto en Secretaría estamos buscando las discrepancias para ver cómo separamos quizás la votación o sometemos a votación el artículo completo. Diputado Presidente, Araya. por su intermedio, era poder preguntarle al Ejecutivo, porque obviamente para situaciones extraordinarias hay que buscar medidas extraordinarias. En ese sentido, dado, y esto recojo, insisto, los argumentos de diputados oficialistas, dado los problemas de legitimidad de algunos supremos, dado los problemas, yo me atrevería a decir abiertamente, de corrupción que ha llevado a la remoción de algunos de ellos y a que se encuentran en tela de juicio, ¿no será recomendable reevaluar el criterio? Si bien el impacto serán 2, 3 o 4 senadores y más, pero que doten de mayor legitimidad a quién va a ser electo. Si estamos dando garantías de quienes al final toman decisiones tremendamente importantes que pueden terminar con la libertad de una persona o fallando en cuestiones de derecho que tienen un nivel de impacto inmenso. Entonces, creo que dotarlos de mayor legitimidad con un respaldo supramayoritario, yo creo que lejos de ser un impedimento o una barrera democrática, al contrario, lo que nos da garantía es que aquel que sale electo cuenta con el respaldo ya de todo, y que los que quedaron fuera, bueno, a la FIFA. Perdónenle lo técnico, pero yo creo que independientemente de cualquier cosa, yo creo que necesita ser muy claro en esto. Me gustaría saber si usted ve alguna complicación mayor más allá de la supuesta coherencia del cuerpo normativo, y en eso, claro, podemos teorizar mucho, porque si algo no tiene nuestro orden jurídico es mucha coherencia. Entonces creo que en este caso en particular, dada la excepción, dada la situación que se vive y la crisis de legitimidad del Poder Judicial, creo que le haríamos un favor al Poder Judicial dotándolo de mayor legitimidad al poner un quórum más alto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Araya. Vamos a seguir dando palabra a las señoras y señores parlamentarios, y al final el señor ministro va a responder las dudas. Diputado Mulet. Diputado Mulet. Hago uso de mi Sí. segunda vez para hacer uso de la palabra. No solo decir una cosa. Yo estoy por los 2/3 en esto.
Y yo creo que hay otros espacios en la Constitución que tienen los 2/3. Por ejemplo, la destitución por acusación constitucional del presidente de la República tiene 2/3, por lo que recuerdo. No sé cuál otra en este momento, pero en el Senado, sí, en el Senado me refiero, en el Senado, claro, la destitución, por eso no la acusación. Diría eso, yo prefiero un quórum mayoritario y quiero justificar en ese sentido. Creo que la lógica inicial también de los 2/3 era buscar personas que estén por sobre los avatares de lo político, y que eso no se fue cumpliendo por lo que yo señalé antes. Creo que yo mantendría, ahora el sistema hace ese filtro, claramente mejora sin duda, pero mantendría el quórum elevado. Es solo entregar mi opinión, gracias, de los 2/3. Y de los 5 miembros de la Corte Suprema yo pido votación separada porque me interesa votar en contra, que se mantenga. Diputada Fríes, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Justo quiero agarrar lo que decía el colega Mulet, en el sentido de que si uno mira efectivamente la negociación en términos solo de lo que pasa en el Senado, obviamente uno tiende a los 2/3, pero acá finalmente cuando se llega al Senado lo que hay es un proceso que ha ido calificando cada vez más. Por ejemplo, primero tenemos a las personas que van a ser nominadas en esta terna en el Consejo de Nombramiento, donde está representado alguien del Senado, alguien de la Cámara de Diputados y obviamente mayoritariamente jueces. Entonces ya tenemos una cierta certeza de la calidad jurídica, de los méritos, de la experiencia de esa persona, y con una impronta que obviamente es más técnica que política. Después esto pasa a presidencia, que tiene también un periodo, digamos, para sugerir a la persona que finalmente tiene que ratificar el Senado, cuando ya está bastante depurada la cosa, y además está el hecho de que de no ponerse de acuerdo, entonces queda como primero el que estaba en la lista en primer lugar. Y ahí pierde importancia que sean 2/3, porque uno no necesita llegar a ese tipo de acuerdo con todo el proceso que se ha hecho antes. Gracias, diputada. Mire, me han pedido la palabra otros parlamentarios. Yo le quisiera proponer que podamos poner en votación, porque el trámite de este proyecto en particular en esta sesión finaliza a las 4:20. Son las 4:18. Entonces yo les propongo iniciar la votación y votar votar el artículo completo primero, y el quórum lo votamos en una segunda votación. ¿Ya? Con la excepción del quórum. ¿Sí le parece? Bien. En votación, no sé si alguien más quería decir algo en particular. Diputado Mulet. Había pedido votación separada, yo inciso por inciso. Quiero votar en contra el inciso segundo, el de los 5 miembros de la Corte Suprema. De los extraños. Si le parece a la comisión, acordamos también que ese punto lo votamos aparte, en particular, porque el resto está de acuerdo usted, ¿no es cierto, diputado Mulet? ¿Está en discusión lo de los 5 miembros? No, porque entiendo que es una reforma parcial, ¿o no? Bien. Es que ya existe esa norma, es una norma vigente, pero se reubicó. Sí, le voy a ofrecer la palabra al señor ministro para que pueda contextualizar el debate. Pero entendemos que vamos a iniciar la votación, ¿no es cierto? Porque para cumplir Sí, tenemos que... Ya toqué la campana. La vuelvo a tocar para que quede ratificado que estamos iniciando votación, pero antes vamos a escuchar al ministro para contextualizar sobre esa norma. Presidente, la propuesta reemplaza el artículo 78 actual. Efectivamente, ese inciso es un inciso que está actualmente en la Constitución, pero como es una propuesta que reemplaza totalmente el artículo 78 porque hace varias adecuaciones, una opción es votarla separada o sea, efectivamente esto si se aprueba se mantiene, pero si se rechaza queda fuera de la Constitución la posibilidad de que 5 de sus miembros sean externos. Pero el mensaje no lo modifica. Bien, si le parece a la comisión, vamos a votar el artículo 78 con la excepcionalidad del quórum de los 2/3 y el punto que señala el diputado Mulet, que está inciso cuarto, ¿no? Tercero. A ver, 1, 2, 4. Inciso cuarto.
Sí. Vamos a votar ahora el artículo 78 con la excepción del quórum y con la excepción de cuando señala de los 5 miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños. ¿Ya? Son 3 votaciones. Es solo el quórum del inciso tercero. En votación, artículo 78, general. Como se lo ha acordado y dispuesto la Con la comisión, excepcionalidad de los dos. en votación la propuesta del artículo 78 que se ha discutido, Las dos excepcionales. con la excepción del quórum que está en el inciso tercero. tercero y el cuarto. Don Eduardo Cornejo. A favor. A favor de la propuesta. Don Jaime Mulet. Don Jaime. General a favor, presidente. A favor. Don Jaime. Doña Camila Flores. A favor también. Doña Lorena Fríes. A favor. Doña Lorena a favor. Don Marcos y la Vaca. A favor también. Doña Pamela no está. Don Raúl Leiva. A favor, don Raúl. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. A favor. Don Cristian Araya. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor. En fin, el artículo, con la excepción del quórum y el inciso cuarto, se aprobó por unanimidad. Aprobado ¿no? por unanimidad, entonces vamos a el quórum. Votación del quórum. 11-0-0, aprobado. Entonces, Claro, número- votemos la propuesta número original 6, de 4 número séptimos. 6, quórum. Si se pierde, Ya. habría que votar de nuevo 2 tercios, sí. ¿no? Presidente, acá como... Señor secretario, estaba pensando en voz alta, señor secretario. Sí, diga, señor presidente, como se va a votar el quórum, ¿Sí? tendría que, en su calidad de presidente, poner en votación uno de ellos. Ya, pongo en votación los 2 dar- tercios. Pongo en votación los 2 tercios. proponer que... Ya, 2 tercios. ¿Cuántos Pongo, tercios, pongo en perdón? ¿Cuántos votación tercios? 2 ¿Cuántos? tercios. ¿2 tercios? 2 tercios. 2 tercios. No, dice el secretario que el presidente el que determina cuál de las 2 propuestas se pone a votación. Porque dejaron aparte los quórum. Ya. Lo que pasa es que si nosotros rechazamos, por ejemplo, 4 séptimos, No, después tiene- vamos a tener que volver sí. a votar los 2 tercios. Claro, porque hay que ratificar algún quórum. Entonces yo les propongo, porque entiendo que la mayoría es 2 tercios, que votemos 2 tercios. ¿En votación 2 tercios? Ya, pongámoslo. En votación el quórum de 2 tercios. ¿Ya? ¿Se escuchó, colegas? En votación el quórum de 2 tercios. Diputado Longton, que después... Votación, quórum 2 tercios. Ya. Don Eduardo Cornejo. A favor. Don Jaime Mulet. Doña Camila Flores. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra. Don Marcos y la Vaca. En contra. Don Raúl Leiva. En contra, don Raúl. Don Andrés Longton. A favor. Doña Javiera Morales. Contra. Don Cristian Araya. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Voy a votar en contra, porque uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema político y que se expresan en la designación precisamente de altas autoridades es la fragmentación y atomización política. Hoy día hay 23 partidos políticos constituidos, 18 tienen representación aquí en el Congreso. Poner quórum alto de 2 tercios, que no existen prácticamente en la Constitución, lo que hace es darle a una minoría muy pequeña el poder de veto sobre la inmensa mayoría. Estamos profundizando uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema político, colocando un quórum de 2 tercios, un quórum supramayoritario que no existe en las grandes democracias del mundo. Voto en contra. En contra, don Leonardo Soto, señor presidente. Bueno, como me corresponde dirimir y escuchando los argumentos del diputado Soto, voto a favor de los 2 tercios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, Bien. 6, 5, 0.
Bien, se aprueba entonces el quórum de 2/3, se entiende por rechazado la propuesta original de 4/7. Y vamos a votar ahora el inciso cuarto, a solicitud del diputado Jaime Mulet. Muy bien. Inciso cuarto. Número. Muy bien, diputado Mulet. Ya. Estamos muy contentos con usted aquí. Señor Bien. presidente, como se los ha dispuesto, En la votación. siguiente votación separada es la relativa, ¿cierto?, a los abogados extraños a la Administración de Justicia, para que lo tengamos claro. Don Eduardo Cornejo. A favor. A favor de la disposición. Don Jaime Mulet. Que se elimine, en contra. En contra. Doña Camila Flores. A favor, doña Camila. Doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. A favor. Don Raúl Leiva. En contra, don Raúl. Don Andrés Longton. ¿Ah? Sí, sí. Sí, el diputado Soto, Leiva corrige su votación. Vota a favor. Perfecto, ya. Vota a entendemos. favor. A favor entonces, a favor. Sí, sí, todavía no se ha cerrado la votación. Don Andrés Longton. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. Al final, doña Javiera. Don Cristian Araya. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Ay, chupalla. Doña Javiera. A favor, doña Javiera. ¿Y qué nos está faltando? El presidente, ¿no? Presidente. A favor. A favor. 10-1-0. Muy bien, entonces se aprueba la propuesta del Ejecutivo prácticamente en su totalidad, salvo con la modificación de los quórum. Yes. Y de esta manera se da por finalizada el orden del día en esta materia respecto del sistema de nombramientos judiciales La reforma de y corresponde destinar los últimos 40 minutos de la sesión a continuar con la tramitación del proyecto de reforma constitucional ya informado por la Comisión de Deporte y Recreación, que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de todas las personas al deporte y la recreación. Boletín 17.113-07. Señor Ministro, muchas gracias por acompañarnos, también a todo el equipo de los asesores del Ministerio de Justicia. ¿Sí? Señor Ministro. Sí, quedan solo 2 artículos permanentes de esta reforma y los artículos transitorios. Solo lo señalo para los artículos que quedan no son de la complejidad de este o de los que ya hemos votado. Entonces lo planteo por si eventualmente en la próxima sesión pudiéramos despachar. Vamos a transmitir al señor presidente titular sí, que ya está ha ahí. llegado a la sesión. Vamos a suspender por 3 minutos. Le quiero proponer que la tramitación de este proyecto, atendido que quedan, sea tratado al despacho en la próxima sesión, si no... Bueno, Lo veremos en conciencia. ahí lo va a resolver el señor presidente de la comisión. Bien, si les parece, 3 minutos de receso para... Reanudamos la sesión de Constitución. Bienvenido el señor ministro de Deporte. Si quiere algún asesor suyo sentarse al lado, bienvenido. Damos la bienvenida también a la diputada Erika Olivera, que sabemos que empuja mucho estos temas del deporte. Señor secretario, no sé si el Ejecutivo tiene una propuesta. Sí, señor presidente, hago presente que este proyecto se ha visto en 2 sesiones anteriores. La primera fue en un intento de fácil despacho, que se vio que se necesitaba más planteamiento a este respecto. Luego vimos en otras ocasiones que vino el señor ministro, expuso, un profesor también expuso al respecto, y quedó el compromiso de cuando la diputada autora de este proyecto tuviese una propuesta que de alguna forma recogiese las observaciones hechas por los diputados miembros de la comisión. Ella iba a solicitarlo y lo solicitó, y en eso estamos, presidente, con la indicación presentada por la diputada doña Erika Olivera, que está en el comparado que se ha distribuido a todos para los efectos de poder discutir este proyecto de reforma.
Este proyecto no se ha votado ni en general ni en particular. Señor ministro, le ofrezco la palabra sobre el proyecto, la nueva redacción. Gracias, presidente. Saludar a los diputados, diputadas. Básicamente hacer referencia a que, bueno, en el texto propuesto se subsanaron observaciones que habían sido conversadas. Solo desde el ámbito del deporte, manifestar que el máximo esfuerzo que se puedan hacer en términos de que efectivamente sigamos promoviendo la actividad, el movimiento, muy especialmente hoy y con mucha atención dentro del ámbito de la educación, nos parece realmente muy valioso. Agradecemos esta iniciativa porque incluso viendo datos muy recientes nos da referencia que nuestros niños, especialmente en el primer ciclo básico, requieren de cada vez mayor atención, precisión, presencia de la actividad física y el deporte, y es por eso que vinculado al ámbito educativo puede ser muy virtuoso para poder desarrollarlo y para poder también tener la precisión, porque quienes tienen talentos y quienes tienen ámbitos creativos deben ser destacados, debemos mostrarlo y enfatizarlo, así que creo que poder modificar este texto sería realmente relevar la trascendencia e importancia de hacerlo además vinculado a la educación. Diputado Olivera, no sé si quiere comentar. Sí, presidente, yo, bueno, agradecerle al ministro la presencia y a la comisión también. Y, presidente, nosotros solo decir que recogimos lo que se mencionó en esta comisión hace unas par de semanas. Dentro de las discusiones que surgieron en la Comisión de Constitución, presidente, se mencionó la recomendación de no establecer expresamente un derecho al deporte, la recreación y la actividad física, la actividad recreativa. En ese sentido, esto para no dañar el catálogo de derechos del artículo 19, que fue lo que se explicó aquí en la comisión. En ese sentido, entonces, se recogió la idea y solamente incluimos la mención en el numeral 10 sobre el derecho de educación, puntualmente lo referente al deber de actuación del Estado para fomentar el desarrollo de la educación, incluyendo el deporte, la actividad física y la recreación. En segundo punto, presidente, desde el punto de vista técnico, esta indicación recoge la preocupación de algunos diputados en cuanto a no desarmar la organización del artículo 19 respecto al catálogo de derechos, lo repito, insisto, y a la vez este derecho no está incluido dentro de aquellos que están garantizados por el recurso de protección, que era otro punto que nos observaron en esta comisión. Y por otro lado, presidente, solo mencionar que hace unos días veíamos la encuesta de actividad física y deporte, y la verdad es que los números son alarmantes de cómo estamos hoy día como sociedad respecto de la actividad física y deportiva, sobre todo en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, yo quiero insistir a la comisión que para nosotros reconocer la actividad física y el deporte no es un capricho, es simplemente elevarlo y darle la misma importancia que tiene la educación y la salud. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué menciono esto? Porque, por lo menos para mí, los beneficios que esto tiene a nivel social son grandes, y todos aquí siempre hablamos de la salud física y mental, de la integración social, el desarrollo en comunidad y los valores como el respeto, la disciplina, la justicia social también que lleva de la mano la actividad física y el deporte. Por lo tanto, presidente, yo sé que se dio una discusión bastante enriquecedora. Para nosotros de verdad fue poder tomar las observaciones no solo desde la Comisión de Deportes, sino que desde esta comisión, y traerla hoy día en una nueva indicación en conjunto con el Ejecutivo. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra, diputado Soto. Presidente, yo primero quisiera respaldar la propuesta de reforma constitucional que plantea, porque nuestra Constitución contiene precisamente una grave omisión al no incluir como dentro de los valores fundamentales del Estado lo que tiene que ver la promoción del deporte, la actividad física y la recreación. Digo que es una grave omisión porque hoy día la malnutrición o el sobrepeso o la obesidad produce un encadenamiento de otras enfermedades que causan más muertos en el mundo y en Chile también que las guerras que puede tener el mundo.
Hoy día la malnutrición es una pandemia global. Y en Chile, lamentablemente, y lo muestran las cifras, digamos, que hay, son de los países que tienen mayor índice de sobrepeso y mayor mortalidad a partir de aquello. Por consiguiente, presidente, yo creo que nosotros robustecemos nuestro sistema democrático y también institucional si dentro del capítulo del derecho a la educación se llena el vacío con respecto a promover el deporte, la actividad física y la recreación. Yo diría que las objeciones que se hicieron en algún momento, esta es tercera vez que viene este proyecto a la comisión, fueron completamente reparados y yo no le veo ninguna objeción. Y si fuera al parecer de la comisión, podríamos incluso votarlo en general, si es que les parece, como sugerencia, presidente. Diputado Araya y luego diputado Calisto. Muchas gracias, presidente, junto con saludar a los invitados, en particular al señor ministro. Presidente, o sea, lo primero, yo creo que un control de expectativas, evidentemente esto no va a tener, con toda la buena intención que pueden tener los autores y las autoridades presentes, una modificación constitucional de estas características no tiene ningún impacto. Las políticas en materia de promoción del deporte que puede impulsar el ministro sí van a tener impacto. Entonces creo que bajemos las expectativas. Y lo segundo, esto es meramente declarativo. Y en ese sentido, incorporar el derecho a la recreación me genera un ruido. El deporte y la recreación. Promover y la recreación. Yo creo que podríamos evitar una situación que podría ser dar para un mar de críticas de aprobarse. Si bien nosotros no estamos por respaldar esta iniciativa porque creemos que genera falsas expectativas y que los esfuerzos deben centrarse del señor ministro en las políticas públicas que él puede impulsar con la billetera que se le ha asignado, creemos que esto podría acotarse un poco para que, independientemente que si no contamos con la mayoría para lograr rechazarlo, saliese de mejor forma, que es parte del fondo del espíritu nuestro a la hora de legislar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Araya. Diputado Calisto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo en particular estoy de acuerdo con esta propuesta que realiza la diputada Erika Olivera y otros mocionantes. Efectivamente, este proyecto fue discutido ya en otras ocasiones en la comisión. Yo creo que hoy día estamos en condiciones de al menos votar este proyecto en general y si hubiera acuerdo también en particular. Además, agradecer al señor ministro de Deporte que tomó el tema desde el primer momento y le dio también una mirada jurídica desde el Ministerio del Deporte. Recordar que nosotros fuimos bien críticos del texto propuesto por la Comisión de Deporte, que además le entregaba y le exigía ciertas acciones al Estado y quedaban estrictas, digamos, y escritas en la Constitución. Hoy día nosotros tenemos graves problemas en todo nuestro país. Yo represento a la región de Aysén y en Aysén cerca del 30% de los estudiantes tienen altos niveles de obesidad, otro tercio tiene alto sobrepeso y evidentemente esto trae graves problemas a la salud, como han dicho mis colegas. Por ende, yo creo que esta mención, que además es una mención particular dentro del artículo 19, numeral 10, inciso quinto, hay una mención, es una mención de tal manera que se pueda desde ahí argumentar también las políticas públicas, los financiamientos desde el Ejecutivo para fomentar el deporte, y creo que esta omisión que existe en nuestra Constitución tiene que ser reparada. Por lo tanto, yo suscribo plenamente la propuesta, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Llega una comisión que valora mucho el deporte, la actividad física, la vida sana. El diputado Ilavaca es gran maratonista, corre semanalmente. Diputado Leiva no tanto, pero diputado Leiva tiene la palabra. Como se puede apreciar, pero sí, se lo agradeceré al colega designado, pero está bien, yo no tengo ningún problema. Y lo acepto. Corría 21, hace 4 años que no lo hago. 21 metros. Oiga, broma aparte, mira, hemos discutido bastante este proyecto de ley y lo planteábamos. Y no hay que olvidar, independiente que uno esté de acuerdo con la finalidad o el espíritu, particularmente de la mocionante, que estamos modificando la Constitución, que originalmente de la Comisión de Deportes venía como garantía individual
en el artículo 19, número 10, el derecho a la salud, donde uno entendería que podría estar consagrado. Pero claro, como estaba cubierto por el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución, se cambió. Entonces, creo yo que, si usted me pregunta, ¿corresponde a la educación o a la salud? Es un tema que podemos debatir. Lo que sí, esto es meramente declarativo, no tiene ningún impacto. O sea, usted tendrá su opinión diferente, diputado Soto, y está en su legítimo derecho. Pero creo que tiene más impacto, por ejemplo, establecer horarios en la Ley General de Educación obligatorios para la práctica de educación física en los colegios. A mi parecer, eso sí tiene un impacto, y efectivamente esa tramitación, que tal vez desconozco, porque yo no soy experto en materia de educación, efectivamente puede estar en ese lugar. Yo reconozco la intención que plantea la moción antes, lo hemos discutido, me parece excelente que todo aquello que vayan a promover la educación física y el desarrollo también con los problemas nutricionales que tenemos hoy en día es una muy buena medida. Ahora, discrepo de la ubicación y discrepo que vaya a tener algún efecto específico más que lo meramente declarativo. Esa es mi opinión, presidente. Muchas gracias. ¿No son muchas veces, diputados, las constituciones declarativas? Que muchas de las cosas que ahí se ponen, diputado Soto. Sí, he querido intervenir porque dos parlamentarios han dudado del impacto que puede tener esta reforma constitucional. Y la verdad que, como había llegado a la comisión, se establecía como un derecho garantizado por el Estado, e incluso que podía ser defendido por un recurso, que es el recurso de protección. Y eso, tratándose de actividades que son tan masivas y generales, quizás no es lo razonable, porque el Estado en general garantiza derechos de esta naturaleza, que son más bien colectivos, los garantiza de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. Y por lo tanto uno no le puede asegurar individualmente a cada persona este derecho. Sin embargo, como está colocado, donde señala que se debe promover el deporte, la actividad física y la recreación, esto no es una declaración de buenas intenciones, es un mandato que entrega la Constitución a los gobiernos para materializarlo en las políticas públicas de niveles secundarios. Por ejemplo, si nosotros aprobamos este mandato de promover el deporte, la actividad física y la recreación, ¿podría, por ejemplo, el Ministerio de Educación de otro gobierno o de suprimir del currículum escolar la actividad física? No, porque tiene un mandato, y el mandato es promover, no suprimir. El mandato promover obliga a todo el currículum escolar a cumplir este mandato y a establecer, con algunas diferencias me imagino, que todos los colegios, independiente de si son municipales, privados, etcétera, tengan que promover esta actividad porque es buena para la formación de los jóvenes, es buena para el crecimiento, es buena para la salud mental, bueno, las bondades que todos sabemos a nivel sanitario. Y creo que debe estar en la educación porque los niños, niñas y adolescentes son precisamente personas que no tienen una formación que por sí mismos exigen la actividad física para su desarrollo. Y tiene que ser el sistema escolar, independiente de su acreditación, el que lo haga siempre que tenga este mandato, señor presidente. Ofrezco la palabra al diputado Marco Ilavaca. Sí, presidente, este fue un tema latamente debatido en una sesión, no me acuerdo hace cuántos meses, y existió un acuerdo en la comisión en esa oportunidad. Primero, valorar nuevamente el que la diputada Olivera, como siempre, en las diferentes instancias en las cuales le toca participar, pone el tema del deporte sobre la discusión nacional. Porque si no existieran personas que ponen temas sobre la mesa, esos temas se desaparecen y se invisibilizan. Hace pocos días atrás apareció la encuesta de actividad física, me llegaron varios estudios respecto a la misma, donde muestran cómo Chile cae cada día más en la obesidad, en el sedentarismo, cuestión que va generando una serie de cifras alarmantes en materia de salud. Y cuando me hacen una invitación de estas características, además recogen todas las propuestas que desde esta comisión se le hizo a los mocionantes junto al ministerio y nos traen una propuesta
que además es absolutamente congruente con el artículo 19, número 10, en orden a decir que corresponderá al Estado sí mismo fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, promover el deporte, la actividad física y la recreación, creo que vamos bien, y en lo particular yo voy a compartir y voy a defender esta idea, porque creo que efectivamente la generación de políticas públicas nacen de este tipo de acciones. Este es un grano de arena que a lo mejor, y tomando las palabras de algunos colegas que dicen que no sirve de nada, yo creo que sí sirve. Estamos poniendo un tema en el debate público, en la agenda pública, y en la medida que podamos generar una vida mucho más saludable, con más deporte en la vida de cada uno de nosotros, en lo particular, Erika, cuentas con un aliado. Yo creo y espero, presidente, este es un tema que ya hemos visto en varias oportunidades, esto ya fue aprobado por la Comisión de Deporte, como modificado un artículo de la Constitución, pasó a la Comisión de Constitución como segunda comisión, y creo que es necesario hoy día resolver este tema, procediendo a la votación en general y en particular del mismo, presidente. Yo tomo la propuesta de votar en general, si le parece a la comisión. Observe nomás, secretario. Pero con hay una particularidad, sintaxis. hay una particularidad que ha mencionado recién el diputado, y es que este proyecto ya fue, digamos, tramitado en la Comisión de Deportes y ahí se aprobó en general y particular. ¿Nosotros Sí, solo en particular? entonces, en el caso, y eso es un detalle importante, es que en el caso de que a una comisión le corresponde resolver, informar sobre un proyecto de otra comisión que tiene calidad de técnica, entonces nosotros ya, la idea de legislar ya la aprobó la comisión técnica y nosotros tendríamos que proponer, aprobar o rechazar lo que se está en este momento sometiendo a la discusión. Sí. Yo creo, gracias secretario por la aclaración, también que este tipo de cosas van generando mayor adhesión a esta Constitución Política de la República, que ya 2 veces ha sido ratificada por plebiscito, ¿cierto? Y este tipo de cosas va modernizando el texto, va dándole mayor legitimidad y se va sumando a una serie de ratificaciones populares que se han visto en nuestro país en los últimos años. Pido el acuerdo para votarlo en particular, luego de la explicación del señor secretario. Diputado Araya, tomado el acuerdo. Diputado Araya. Sí, presidente, tengo un problema con la indicación en relación a la idea matriz del proyecto, toda vez que la idea matriz señala que esto consiste en establecer el derecho constitucional al deporte y la recreación en orden a alcanzar una formación integral del individuo y afirmar el deber estatal de fomentarlo y protegerlo de acuerdo con la ley. Establecer el derecho constitucional al deporte, y aquí estamos haciendo otra cosa. O sea, perdón si es un detalle jurídico, pero estamos legislando, y ahí hago dos consideraciones. Uno, creo que la indicación está fuera de las ideas matrices. Yo insisto, esto no es una crítica a la buena intención de los impulsores de esta iniciativa. Yo creo que aquí hay un problema de que no calza con las ideas matriz. Segundo, a diferencia del diputado que me antecedió en la palabra, antes que usted, perdón, presidente, que señalaba que esto puede darle mayor realce. Yo creo que la Constitución no está para realzar temas. Están los medios de comunicación, hay comunicados de prensa, hay un sinfín de actividades para poder realzar puntos, pero modificar la Constitución para solo dar señales, yo creo que nos transporta a otras tradiciones jurídicas en las cuales la Constitución se cambia para cuestiones declarativas, y puedo pensar específicamente en la Constitución de Bolivia, que tiene una serie de declaraciones de buenas intenciones, que preguntémosle a los bolivianos cómo les ha ido para vivir mejor. Entonces, creo que en ese sentido no es lo más adecuado. Uno, está fuera de las ideas matrices, y lo segundo, no es la Constitución el lugar para hacer este punto, independientemente de la importancia, que lo valoro, lo reconozco, e incluso destaco por el compromiso y la iniciativa permanente de la diputada Oliveira, pero creo que... Oliveira. Creo que es... que lamentablemente no es el espacio más adecuado. Y perdonen si tengo que ponerme el sombrero de ser el malo de esta sesión, pero creo que junto con el diputado Leiva
Sí, sedentario más que malo. Sí, No, en está general bien. hacemos deporte 3 o 4 veces a la semana, así que no hay ningún problema. Bueno, primero decir que efectivamente la encuesta es un dato muy relevante. Y particularmente yo creo que a veces entendiendo que puede ser no el mecanismo, sino la señal que damos hacia también los padres, porque comprenderán que los niños de pre-kinder, kinder y primero básico no son autónomos en su alimentación. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente eso es lo que sucede. Se hacía referencia aquí a la malnutrición por exceso, que ha sido uno de los grandes problemas que tenemos con los niños. El primer elemento que podemos poner a disposición de ellos es que efectivamente tengan más actividad. Para los adultos es también un tema que el censo nos señaló que tenemos también, la población de 65 años o más está creciendo porcentualmente. Por lo tanto, también tenemos que procurar tener acciones diversas, variadas y permanentes también con ese grupo. Por lo tanto, creo que aquí hay un tema que va recorriendo nuestra sociedad, pero insisto que sin lugar a dudas el tema de los niños debe ser prioritario. Sí, lo de las ideas matrices, claro, como el proyecto cambió y se modificó la indicación, después las ideas matrices se adecúan a lo que finalmente se termina aprobando, ¿cierto? Pasa en mucho... No, pero es que además lo incluye, presidente, además lo incluye. Lo estoy viendo. Dejan de ser matrices y pasan a ser... No, pero tiene una referencia expresa. Sí, voy a ponerlo en votación porque va a terminar la comisión, pero un minuto. En votación. Se requiere unanimidad para votar en particular, ¿no? Pregunta, lo que le quiero preguntar al presidente secretario es, ¿vuelve a deporte o pasa a la sala con esta modificación? A la sala. Sí, ok. Votémoslo por Cristian. Yo entendí que ya estaba recabado el acuerdo. Sí, cuando yo tocó campana le dije... Bueno, ¿hay acuerdo para votar? No, pero más allá que vote en contra. Está dentro de las medidas matrices. No, si no está dentro de las medidas matrices. No, pero pregúntele al secretario si tiene la duda de él. Oye, cierra el debate. Cierra el debate. Sobre la idea matrices, secretario, ¿algún comentario? Sí, presidente. Diputado y la vaca. Pido el cierre del debate, este ya es un proyecto que se ha discutido en dos oportunidades y por lo tanto se dan todos los... Bueno, ¿estamos citados a votación? No. Da lo mismo. En votación el cierre del debate, por cerrar el debate, mano alzada. Todos con la mano derecha, muy bien. Ya está, hay mayoría para cerrar el debate. Cierra el debate, listo. Casi nos dimos cuenta. Pero el periodo pasado fue ya... Ya, cierra el debate, ponlo a votación. Ponlo a votación al tiro. Sí, sí. Cerrado el debate. Listo. Doña Lorena Frías. A favor. A favor. Don Marcos y la vaca. A favor. A favor, don Marcos. Don Raúl Leiva. Al final, don Raúl. Don Andrés no está. Doña Javiera Morales. A favor, doña Javiera. El diputado don Cristiano. En contra. En contra, diputado. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Don Raúl Leiva lo teníamos pendiente. Abstención de Raúl Leiva. A ver, déjame ver. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Señor presidente. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A favor. Yo tengo 6 a favor. El diputado Cristiano en contra y el diputado Raúl Leiva abstención. Aprobado, diputado Olivera. 6-1-1. Muchas gracias, ministro, por venir, a su equipo. Y el diputado Olivera para que lo lea. Diputado informante. Propongo a la diputada Olivera para que lo lea y lo informe en la sala de deporte. Entonces, Antes le correspondía a doña Lorena tenemos Frías. que elegir al más deportista acá, Lorena Frías. Le toca. Informar. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.